Corría el año 1994. Los títulos de carreras comenzaban a dividirse en dos bandos, los que apostaban por la simulación y la precisión técnica, y los que entendían que el verdadero atractivo de un juego de coches estaba en la fantasía de poder reventar al rival que te acababa de adelantar en la última curva. Fue en ese contexto donde llegó a Sega Genesis un título que, sin hacer demasiado ruido, supo capturar esa esencia tan particular de la competición sucia y desenfadada, Combat Cars. Publicado por la compañía Accolade, una firma californiana que ya se había hecho un nombre en el mundillo con franquicias como Hardball o Test Drive. Este juego de carreras y combate vehicular con vista cenital irrumpió en el mercado estadounidense en junio de aquel año, llegando a territorio europeo apenas un mes después, el 8 de julio. Su propuesta era tan sencilla de explicar como endiabladamente adictiva en su ejecución: competir contra otros corredores y utilizar todo tipo de armas y artilugios para dañar a los oponentes. Era, en esencia, una carrera armada donde la línea de meta no era el único objetivo. La supervivencia y la destrucción del contrario pesaban lo mismo que un buen tiempo por vuelta. El juego ofrecía a los jugadores la posibilidad de elegir entre un plantel de 8 personajes, cada uno con su propio vehículo y una personalidad marcada. Nombres como Jekyll, Sadie Marks, Race Chats, Mac, Metro 1200, Brawl, Big Bad Mama y Andrew Allen componían una galería de pilotos tan variopinta como la de cualquier recreativa de la época. Lo interesante es que la elección del personaje no era un mero adorno estético. Cada corredor poseía sus propias fortalezas y debilidades en términos de velocidad, manejo y, sobre todo, un arma única que definía su estilo de juego. El arsenal era tan diverso como letal e incluía desde una simple escopeta hasta misiles teledirigidos, pasando por manchas de pegamento para frenar a los rivales, minas terrestres y potenciadores de velocidad que lanzaban el coche por la pista a un ritmo endiablado. Esta variedad era uno de los puntos fuertes del diseño, ya que dotaba a Combat Cars de una profundidad estratégica poco común en el género. No se trataba solo de ser el más rápido, sino de saber gestionar un arma de usos limitados y aprovechar las características únicas de cada vehículo para imponerse en los 24 circuitos diferentes que componían el juego. Estos circuitos, que debían completarse de forma lineal en varias vueltas, ofrecían una progresión que iba desde trazados sencillos y abiertos hasta rutas mucho más estrechas y retorcidas, donde la pericia al volante y el uso inteligente de las armas marcaban la diferencia entre la victoria y el fracaso. Para añadir una capa extra de gestión, el juego introducía un sistema de puntuación y mejora ligado al dinero. Los jugadores recibían recompensas económicas en función de su posición en la carrera, el tiempo restante en el reloj y el número de usos de arma que les quedaran al cruzar la meta. Este dinero, a su vez, se utilizaba para calcular la puntuación final, pero también podía gastarse en el taller de la pista para mejorar aspectos cruciales del vehículo, como la aceleración, los frenos, la velocidad punta o, incluso, la capacidad del arma especial. Sin embargo, esta gestión monetaria tenía una particularidad: gastar el dinero en mejoras reducía la puntuación final, creando una interesante dicotomía entre el deseo de tener el mejor coche posible y la ambición de figurar en lo más alto de la tabla de récords. A pesar de su propuesta sólida, Combat Cars no estuvo exento de asperezas, especialmente en lo referente a su nivel de dificultad. Diversas publicaciones de la época y análisis posteriores coinciden en señalar que el juego era implacable. El margen de error era prácticamente inexistente, ya que no alcanzar el podio en una sola carrera suponía el fin de la partida, obligando al jugador a empezar desde el principio, sin dinero y sin mejoras.
Esta falta de segundas oportunidades, combinada con una aceleración de los vehículos que algunos consideraban demasiado lenta y unos circuitos que se volvían extremadamente angostos en niveles avanzados, convertía la experiencia en un desafío que solo los jugadores más perseverantes estaban dispuestos a aceptar. En el plano técnico, el juego presentaba algunas curiosidades dignas de mención. Gráficamente, apostaba por una estética colorida con fondos dibujados a mano y una tasa de fotogramas que, según los análisis de la época, se mantenía sólida durante la acción. Sin embargo, una de sus particularidades más técnicas es que se trató de uno de los pocos títulos de Mega Drive en utilizar el modo de gráficos entrelazados. Una característica que permitía una pantalla dividida más nítida para el modo multijugador de 2 jugadores, una proeza técnica que compartía con pesos pesados como Sonic the Hedgehog 2. En el apartado sonoro, la banda sonora, obra de John Carea, tiraba de ritmos electrónicos que recordaban a las listas de baile de los 90, un acompañamiento que, aunque no especialmente memorable, cumplía su función de mantener la adrenalina alta. Precisamente el modo para 2 jugadores era, quizás, el mayor activo del juego. En una época donde las consolas de sobremesa eran el centro del entretenimiento social en los salones, Combat Cars ofrecía una experiencia competitiva a pantalla partida que, según la recepción de la crítica, añadía un valor de rejugabilidad significativo. La posibilidad de enfrentarse a un amigo en una batalla campal sobre ruedas, usando misiles teledirigidos o dejando trampas de pegamento, era una garantía de tardes de risas y piques que pocos títulos de la consola podían igualar en ese subgénero tan específico. La recepción del juego fue, en general, mixta. Mientras que algunas publicaciones alabaron su propuesta arcade y su divertido modo para 2 jugadores, otras fueron más críticas con aspectos como la repetitividad del diseño de los coches o la curva de dificultad, a menudo calificada de frustrante. A pesar de no alcanzar el éxito comercial de otros titanes del género como Roll Racing, Combat Cars se ha ganado con el tiempo un estatus de pequeño clásico de culto, un título que, sin hacer demasiado ruido, supo capturar la esencia de la competición sucia y desenfadada que años más tarde popularizarían sagas como Twisted Metal o Vigilante 8. Su origen, además, guarda una pequeña historia de desarrollo que añade una capa de interés para los arqueólogos del videojuego. Antes de ser Combat Cars, el proyecto nació en diciembre de 1992 como un prototipo bajo el nombre de Fan Car Rally, un título que, según algunas fuentes, habría sido desarrollado por el estudio noruego Scangames antes de que Accolade adquiriera los derechos y diera forma al producto final que llegó a las tiendas. Esta evolución de un concepto de carreras más inocente a un juego de combate motorizado es un reflejo de cómo la industria del videojuego, en plena efervescencia creativa de los 16 bits, buscaba constantemente nuevas fórmulas para atraer a un público cada vez más exigente y saturado de ofertas. Han pasado más de 3 décadas desde aquel verano de 1994. Los gráficos han evolucionado hasta cotas de fotorrealismo impensables, y los juegos de carreras ofrecen mundos abiertos del tamaño de países. Pero la esencia de Combat Cars, esa mezcla de velocidad, estrategia y la pura satisfacción de ver el coche de tu rival envuelto en llamas por un misil bien dirigido, sigue siendo un recordatorio de una época en la que la diversión se medía en píxeles.